logrado, querido César? Bueno, pues ya llegó Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, hoy con una muy interesante mesa de diálogo para analizar, para conversar sobre temas muy importantes. Querida Yasmín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente, a ti y a tu auditorio. Agradecemos muchísimo el espacio y en efecto, el día de hoy queremos platicar, si bien ha habido una controversia respecto al regreso a clases, creo que amerita hablar a profundidad de lo que es el sistema educativo mexicano y de eso queremos hablar el día de hoy con ustedes. Claro que sí, y le doy la bienvenida a Gabriela González Ortuño, a la doctora Gabriela González Ortuño, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Gracias por formar parte de esta mesa de diálogo, doctora. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Aquí estamos para conversar acerca de estos posibles futuros. Gracias, Óscar Isidro Bruno, director de formación y metodología para la asistencia social del Sistema Nacional DIF. Muchas gracias por acompañarnos, Óscar. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. También le doy la bienvenida a Víctor Manuel Torres, director ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, déjame iniciar contigo, Yasmín. Regreso a clases tan controversial cuando esos que hoy critican la posibilidad de que regresen a clases presenciales, los que quieran porque no es obligatorio, se quejaban también porque en algún momento no cerraban las escuelas. Ahora se invierten los papeles, total hipocresía, y creo que en la politiquería están nuestros hijos, nuestros estudiantes y obviamente nuestros maestros. Justamente, fíjate, algo, aquí lo hemos planteado muchas veces, estos conservadores, los que antes gobernaban este país, se oponen a todo. O sea, no hay cosa que les quede y les quede bien. Y de eso se trata, realmente incomodarles a tal grado que esas prácticas se vayan erradicando. Pero hablar del regreso a clases a mí me parece primordial, es algo que se va a ir dando, o sea, lo primero es aceptar que eso va a ocurrir y lo más importante, generar diálogos, generar espacios como el que hoy vamos a tener aquí con grandes expertos para hablar seriamente del regreso a clases. Habrá muchas carencias, habrá muchas cosas que criticar, habrá mucho que corregir, pero si no nos sentamos a verlo como una posible realidad y si no nos sentamos a discutirlo, no hay forma. Yo diría, por ahí podríamos empezar. Claro que sí, y creo que, por ejemplo, nos puede aportar mucho Óscar Isidro Bruno, porque cuenta con una licenciatura en educación preescolar y creo que hay que ir más allá del tema político. Se ha politizado mucho esto del regreso a clases presenciales, ya hasta el presidente dijo, más allá de la carta de compromiso, acuérdense que esto es... no es obligatorio. Dame tu opinión, Óscar, acerca precisamente de, pues de esto que le resulta tan complicado desde el mundo político entenderlo, asumirlo y digerirlo a muchos desde la oposición. Pues lo primero que quisiera comentar es que escuchemos las palabras que pronunció el representante de la UNICEF en México. Es un señalamiento internacional de felicitación al gobierno mexicano, la propuesta del regreso a clases. ¿Por qué? Porque realmente es muy importante. Más allá de las cifras que ahorita se están poniendo
sobre la mesa y que son fundamentales. Hay que reconocer a la escuela como un espacio de desarrollo integral para niñas, niños y adolescentes. Un espacio en el que van a convivir con otras personas, escuchar a otras personas, desarrollar herramientas de la mente e incluso actitudes de defensa ante estas situaciones que se señalan precisamente, bueno, en la mañanera, acerca de pues, la violencia, el índice de suicidios, la situación del embarazo adolescente, la cuestión de la salud mental, la salud física. En la escuela, los niños van a escuchar acerca de sus derechos. Hay una asignatura en donde está esto establecido claramente, tanto en preescolar como en primaria, como en secundaria, y además está como eje temático también hablar de las instituciones que deben de salvaguardar sus derechos. Entonces, el pensar en el no regreso a clases es hacerles perder esta posibilidad, este espacio de salida para encontrar escucha en los docentes, por ejemplo, que son adultos que pueden identificar situaciones quizá de vulneración de sus derechos y que es muy importante que tengan esta oportunidad. Realmente algo fundamental es escuchar a niñas y niños y ellos también han manifestado que desean regresar. Cerraría diciendo, además, es una cuestión voluntaria. Así es que se salvaguardan dos derechos, el derecho a la salud, pero también el derecho a la educación. No hay disyuntiva, es falso que haya disyuntiva. Los dos derechos deben garantizarse y las familias y los tutores decidirán cuál será la mejor opción para cada caso. Víctor Manuel, tú has colaborado con el CEN de Morena y en el Comité Ejecutivo de la Ciudad de México como secretario técnico del Grupo Parlamentario de Morena, también en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Esta es una guerra de narrativas que creo que resulta muy peligrosa porque en medio están padres de familia verdaderamente preocupados por sus hijos y maestros en esa disyuntiva entre quiero hacer mi trabajo, pero quiero cuidar mi vida. Y creo que, y no creo exagerar cuando menciono que en los jaloneos políticos es donde se complica la cosa y donde deberíamos de bajarle 2, 3 rayitas, ¿no? Sí, efectivamente, estamos en un momento de disputa por una narrativa histórica, ¿no? Estamos en un momento en el cual el entorno de la emergencia sanitaria por COVID se presta para que toda acción de gobierno pueda ser disputada, vituperiada y planteada como errónea. Sin embargo, creo que el fondo de esto justamente está en la necesidad de generar nuevas formas de convivencia, nuevas formas de entendimiento y que, como tú dices, tendrían que estar en un nivel de discurso y de diálogo mucho más coherente y mucho más empático para la sociedad, ¿no? Creo que el gran tema de fondo sí sigue siendo que no es un tema político, como bien se comentaba en la intervención anterior, es un tema de ejercicio de derechos, es un tema de garantizar que el regreso a clases de niñas, niños y adolescentes, de profesoras y profesores, sea con las mejores condiciones, sea garantizando las medidas de salud necesarias, pero sobre todo garantizando que se regresan espacios seguros y de convivencia comunitaria. Creo que el tema ahí es involucrar a padres y madres de familia en un entorno donde este aspecto voluntario del regreso a clases sea cada vez más evidente, que puede ser factible, que es necesario y que va a ser en beneficio de cada una de las niñas y niños que regresen. Creo que poder dimensionar incluso en un entorno de disputa política el regreso a clases, tendríamos que verlo dentro de la lógica de que esa disputa está entre ejercer o no los derechos de la ciudadanía o simplemente limitarlos por una narrativa que apela a que todo lo que haga el gobierno está mal, ¿no? Me parece que si no entendemos que el ejercicio del Estado también está
inserto dentro y que es imperativo para el Estado ir por el beneficio y los derechos de la gente, entonces no estamos entendiendo absolutamente nada, ¿no? Creo que el fondo, insisto, del tema es la garantía de derechos, un Estado fuerte con garantía para la ciudadanía de sus derechos y la garantía sanitaria necesaria para que esto suceda. El regreso a clases es una parte del regreso a la normalidad o a una nueva normalidad. No hay camino para atrás. Tenemos que acostumbrarnos a que vamos a estar en un entorno de pandemia durante algún tiempo, pero si no lo llevamos con medidas estrictas, que sean también respetuosas de las libertades de cada una de las personas, estaríamos yendo por el camino equivocado. Doctora González Ortuño, ¿regresar o no regresar a clases? Y si se regresa a clases, ¿cómo? Exacto. A mí esta pregunta que acabas de hacer, Vicente, es la que me da vueltas, ¿no? ¿Cómo hacemos factible que se pueda regresar a clases? Porque yo a nivel de cancha, como les comentaba hace un par de días también a Oscar y a Víctor, me toca, porque soy madre de familia de dos pequeños de educación inicial y soy profesora en la universidad. Entonces, por los dos lados, creo que a nivel superior la cuestión es relativamente más sencilla por el manejo de la tecnología, por la cantidad de alumnos, porque los alumnos y las alumnas ya estarán vacunados en su mayoría. Sin embargo, para nivel básico, yo noto algunas cosas. Primero quiero hacer una diferencia entre esta narrativa crítica de de ese grupo de derecha que se ha llamado oposición, y por otro lado, la preocupación a nivel de las escuelas, ¿no? Justamente en este par de días me ha tocado observar mucha resistencia por parte de dos grupos que son muy importantes para las comunidades escolares. Las madres de familia y los profesores y profesoras, ¿no? Los profesores y profesoras no lo dicen abiertamente, pero tienen mucha resistencia para volver, ¿no? Entonces mandan encuestas, mandan notas de periódico, y en ese sentido me parece que es muy importante la mediación estatal justamente para hacer evidente lo que comentaba Oscar, el ejercicio de derechos de niñas, de niños, eh, el papel de las tutoras que están ahí con esta resistencia, porque además estamos hablando de temas que incluyen necesidades de socialización, salud mental, las pequeñas y pequeños que se encuentran en contextos de violencia doméstica, ¿no? No se les atiende porque no hay una red más amplia que asegure su bienestar. Sin embargo, creo que la pregunta acá viene un poco, ¿cómo se trabaja con esas comunidades que presentan esta resistencia? Y por otro lado, ¿cuáles son los contextos particulares de cada escuela, ¿no? Sí se puede utilizar un lugar más abierto, sí la comunidad puede cooperar para ventiladores, ¿no? Que yo insisto mucho con estas cuestiones muy prácticas. Si ya sabemos en este punto que la transmisión es por vía aérea antes que por otras cuestiones, entonces, ¿cómo vamos a hacer operativo dentro de las escuelas públicas este regreso, ¿no? Entonces, creo que nos enfrentamos a estos problemas, ¿no? Las resistencias de ciertas comunidades, las condiciones materiales de las escuelas y, por otro lado, también cómo echar a andar, que a mí me parece una posibilidad muy viable, un modelo híbrido, ¿no? Creo que por ahí están las pistas sobre las que podemos ir pensando en un posible regreso a clases a nivel preescolar, primaria, secundaria, ¿no? De educación básica. Así es. Yasmín Ugalde, ya que estamos hablando